Bienvenidos a Matemática Virtual. En esta oportunidad veremos triángulos rectángulos. Ejemplo, encuentre el área y el perímetro del siguiente triángulo rectángulo. Bien, veamos la resolución de este ejercicio. Este está un poquito más extenso. Siempre nos piden que encontremos el área, por lo tanto necesitamos los lados del triángulo. Entonces yo lo que voy a hacer en un primer lugar, trabajar con un triángulo, porque yo puedo observar que hay dos. Voy a trabajar en primer lugar con el triángulo pequeño, que es el triángulo de 18 milímetros de altura y 40 grados, que es la parte que está dentro. Entonces voy a dibujar, voy a simular el triángulo pequeño. Aquí tengo el ángulo, que estaría por 40 grados, la altura que sería 18 milímetros. Entonces vamos a aplicar lo que hemos venido aplicando anteriormente. Vamos a determinar si el ángulo está acá, está en la parte de abajo, entonces al 18 forma o está formando parte del cateto opuesto. El ángulo de 90 está acá, por lo tanto eso le llamamos hipotenusa y el que nos queda es cateto adyacente. Repito, yo utilizo la razón que se me hace más fácil. ¿Podemos utilizar otra? Sí, podemos utilizar otra, la que nosotros queramos, siempre y cuando sean las tres principales, seno, coseno y tangente. Yo voy a utilizar tangente. La tangente de 40 grados me dice que va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sustituyendo tendríamos en este caso entonces tangente de 40 grados es igual al cateto opuesto, que son 18, entre el cateto adyacente, que es x. ¿Ya? Entonces hacemos el pequeño cambio. En este caso hacemos ese pequeño cambio y vamos a decir que x es igual a 18 entre la tangente de 40 grados. Y eso lo vamos a hacer en nuestra calculadora, dándonos un resultado de 21.45. Entonces vamos a poner acá 21.45 milímetros. ¿Ya? Entonces ya tenemos acá la primera parte de nuestra respuesta. Ahora necesitamos encontrar el valor de la hipotenusa del triángulo pequeño. Ahí vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Vamos a decir que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la altura al cuadrado más la base al cuadrado. Entonces vamos a sustituir y tendríamos lo siguiente. Raíz cuadrada de la altura son 18 al cuadrado más la base, que es el cateto adyacente que hemos encontrado, sería 21.45 al cuadrado. Entonces la hipotenusa me daría un resultado de 28 milímetros. Entonces ya tenemos acá el valor de la hipotenusa. Si vamos escribiendo los datos en nuestro triángulo, nuestra figura, ya hemos encontrado la hipotenusa, este valor, acá son 28 milímetros. Lo voy completando. La parte de la base, o sea, de este triángulo acá, hasta acá, tengo 21.45. Ya lo voy completando, ¿no? Entonces, ahora que ya estoy completando la figura, necesito utilizar el triángulo grande. Y vamos prácticamente a hacer el mismo proceso. Bien, dibujamos entonces la figura, ¿verdad? Es el triángulo grande, tengo el ángulo de 23, la altura de 28. Entonces, donde está el ángulo de 23, lo que está enfrente le llamamos cateto opuesto, al que está enfrente del de 90 le llamamos hipotenusa y a ese le llamamos cateto adyacente. Volvemos a utilizar prácticamente lo mismo que hemos venido haciendo. Voy a utilizar entonces la tangente del ángulo de 23 grados, que esa utiliza cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces acá me quedaría tangente de 23 grados
va a ser igual al cateto opuesto, que son 18, entre el adyacente, que volvemos a llamarle X cuando no lo conocemos, ¿no? Hago un pequeño cambio que hice también en el ejercicio anterior o en la parte anterior, acá, y vamos a decir entonces que X es igual a 18 dividido entre la tangente de 23 grados. Entonces X me daría un resultado que lo podemos encontrar en nuestra calculadora de 42.41 aproximadamente, 42.41 milímetros. Entonces acá ya encontré prácticamente el cateto adyacente, este valor, ¿no? Ahora necesito encontrar la hipotenusa, es esta que está acá. Entonces utilizamos nuevamente la fórmula del teorema de Pitágoras y decimos: hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la altura al cuadrado más la base al cuadrado. Y acá debemos nada más y nada menos que sustituir los valores, teniendo lo siguiente: raíz cuadrada de la altura, en este caso son 18 al cuadrado, más la base, que son 42.41 al cuadrado. Creo que no se verá ahí en el video, no se ve, lo voy a reacomodar. Ok, ya lo acomodé, entonces sí, ya se puede visualizar cabal 18 al cuadrado más 42.41 al cuadrado. Resolvemos eso en nuestra calculadora y nos daría, como les decía, 46.07 milímetros. Entonces vamos a poner acá, H para este triángulo va a ser de 46.07 milímetros. Entonces ahí ya hemos encontrado la hipotenusa, cuyos valores los podemos ubicar en nuestro triángulo grande, ¿no? Por decirlo de algún modo. La hipotenusa, según lo que dice acá, es de 46.07 milímetros. La base, que está comprendida desde aquí hasta acá, ¿sí? Eso equivale a 42.41. Entonces ya completé prácticamente todos los elementos, pero no he encontrado el área en el perímetro. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita, ya determinar el área y el perímetro. Empezamos entonces a encontrar el perímetro de la figura. Para el perímetro necesitamos saber cuánto mide todo este lado del triángulo. Entonces, en este caso debo de sumar 42.41 más 21.45. 42.41, repito, más 21.45, solo debo de sumar. Y obtengo un resultado de 63.83. Eso lo vamos a poner acá de 63.86, perdón. 86. Entonces ya tenemos prácticamente milímetros, ya tenemos todos los lados del triángulo, ¿verdad? Entonces ahora lo voy nada más a calcular. Perímetro entonces va a ser igual a 46.07 más 28, es un mm, más 63.86. Entonces el perímetro de la figura, resolviendo esa suma, nos daría, el resultado sería entonces 137.93 milímetros. Entonces ahí ya encontré el perímetro de la figura. Ahora necesitamos el área, pero hay un detalle. No puedo encontrar el área de toda la figura por la simple y sencilla razón de que no estamos hablando 100% de un triángulo rectángulo, sino que estamos hablando de dos triángulos rectángulos. Entonces voy a empezar encontrando el área del triángulo pequeño y posteriormente el área del triángulo grande. Entonces, para el área del triángulo pequeño, vamos a poner área triángulo 1, que va a ser nada más el pequeño. Es base por altura dividido entre 2.
Sustituyendo tendríamos la base del triángulo pequeño es de 21.45. 21.45. Y eso lo voy a multiplicar por la altura, que son 18 milímetros dividido entre 2, para determinar el área del triángulo pequeño. Hacemos esa operación en nuestra calculadora. Y eso nos daría 193.05 milímetros cuadrados. Ya tengo el área 1. Ahora necesito encontrar también el área del triángulo 2. Acá ya encontré el área 1. Entonces, para el área del triángulo 2, que es el más grande, volvemos a lo mismo. Base por altura dividido entre 2. Sustituyendo los datos tendríamos lo siguiente. La base del triángulo grande es de 42.41 multiplicado por la altura del triángulo grande, que sigue siendo la misma que el pequeño, entonces tendríamos 18. Y todo esto dividido entre 2. La altura, el área del triángulo grande, o sea, el área 2, va a ser igual, resolvemos eso en nuestra calculadora, y nos da como resultado 381.69 aproximadamente. Entonces a eso le llamamos milímetros cuadrados. Entonces ya tengo área 1 y tengo área 2. Entonces, para determinar el área de la figura, o sea, el área total de la figura, vamos a decir lo siguiente. El área de la figura va a ser igual al área 1 más el área 2. Y vamos a sustituirlo. Lo voy a hacer de esa manera. Entonces, tendríamos lo siguiente. Área es igual al área 1. ¿Cuánto nos dio del área 1? Nos dio 193.05 más, ¿cuánto nos dio en el área 2? 381.69. Entonces, al resolver eso en nuestra calculadora, tendríamos un resultado final de área igual a 574.74 milímetros cuadrados. Y ahí ya tenemos el área total o el área de toda la figura. Entonces podemos concluir como respuesta final. Vamos a poner acá respuesta y vamos a decir, el perímetro en este caso nos resultó o nos dio igual a 137.93, vamos acá, 93 milímetros. Lo voy a mejorar para que lo logren visualizar bien. Ok, ya lo arreglé. Ahora el área sería igual a 574.74 milímetros cuadrados. Y ahí tendríamos la respuesta final a este ejercicio.